Buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como les mencioné ayer en un correo, hoy me encuentro citada a una capacitación a las 9 de la mañana. Es una capacitación del centro. Eh, entonces era importante, es importante pues la asistencia en ese evento que va a estar de 9 a 12 del día. Por tal razón, pues eh, les voy a grabar la clase del día de hoy, el planteamiento que tenemos para el día de hoy, que era trabajar lo de la evaluación de desempeño. Lo vamos a hacer a través de esta grabación, hablándoles un poco sobre el concepto de evaluación de desempeño, cuáles son sus objetivos o propósitos con respecto a la organización, eh, qué factores debemos evaluar en el desempeño, quiénes son las personas que deben evaluarlo y finalmente voy a mostrarles el último formato de la metodología por competencias que trabaja el SENA, que es el formato 10, que precisamente se llama como el tema que vamos a abordar hoy, formato 10 de evaluación de desempeño, que está relacionada con las normas de competencia laborales que ya hemos venido trabajando y las competencias organizacionales y específicas del cargo. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con esta presentación. Eh, voy a abrir aquí la presentación. Bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar con la definición de evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es un proceso relacionado con, si nos vamos a mirarlo desde la información que siempre les he mostrado en el libro de gestión humana de Chavenato, donde aparece la administración de recursos humanos con sus procesos, la evaluación de desempeño hace parte del proceso para organizar a las personas. Recuerden que en esos 6 procesos que se desprenden de allí, el proceso para organizar a las personas es el primer proceso que vamos a abarcar desde la planeación del área de gestión humana, pues porque desde allí vamos a organizar todo lo correspondiente a los perfiles de los cargos y digamos que una, una vez nosotros tengamos esa información, es mucho más fácil para nosotros organizar los formatos o los cuestionarios o las encuestas o las mismas entrevistas que podemos utilizar como métodos para evaluar el desempeño, ¿sí? Entonces, por eso se desprende de allí mismo. Una vez tengamos definidos los perfiles y la evaluación de desempeño, es decir, los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar, de ahí en adelante se le dará viabilidad a los demás procesos, que son los que vamos a mirar en exposiciones, el proceso de integrar a las personas, que es selección, reclutamiento y selección, el proceso para recompensar a las personas que tienen que ver con el tema de incentivos, bonificaciones, salarios, ¿sí? El proceso para desarrollar a las personas que tienen que ver con capacitación, con inducción, reinducción, desarrollo, entrenamiento, capacitación. El proceso para retener a las personas que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo y bienestar. Y por último, hay un proceso que se llama el proceso para auditar a las personas. Yo pienso que la distribución que hicimos, de hecho creo que ya organizamos los grupos, dentro de 8 días arrancamos con esa misión, con esa actividad de poder realizar las exposiciones. Eh, la idea es que toquemos los temas y yo voy a estar haciendo precisiones al final de cada exposición para que ustedes tengan en cuenta algunos aspectos importantes que considero que tal vez desde su perfil como futuros tecnólogos de gestión empresarial, pues digamos que pueden asumir dentro de las organizaciones.
¿Listo? Bueno, entonces partamos de una definición de evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño o evaluación de resultados es un proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma que se están desempeñando en su trabajo y en principio elaborar planes de mejora. Es decir, desde este concepto, digamos que la evaluación de desempeño es un proceso que se debe llevar a cabo en la organización. Generalmente nosotros vemos en la práctica real, vemos que la evaluación la podemos estar manejando en unos periodos de tiempos, en algunos cargos y en algunas áreas. Esta evaluación se hace mensual, por ejemplo, en el área comercial. Mensualmente yo necesito eh, estar evaluando el número de ventas ingresadas por mes y es de la manera como yo empiezo a determinar si la persona cumple con ese perfil y con esos resultados que necesitamos en la compañía o no lo cumple. Entonces, los que han trabajado en la parte comercial han tenido esa experiencia en donde cada mes, cuando hay cierre de ventas, pues están corriendo con ese tema de los resultados, pues porque la evaluación de ellos, digamos que parte de allí, ¿no? Parte de ese número de ventas ingresadas por mes y asimismo te van pues retroalimentando en tu proceso. En algunas empresas lo toman de una manera más represiva y entonces dicen si no cumples en el mes, entonces eh, pues vamos a tomar otras medidas como es el retiro. Pero es un error que digamos que pensemos y percibamos esta evaluación de desempeño como una opción de represión o como una opción en donde usted va a ser juzgado o va a tener repercusiones negativas. Yo pienso que el sentido y digamos que el propósito de esta evaluación es más de retroalimentarte, es más de mirar cómo estás cumpliendo con tus funciones, si lo estás haciendo de la manera correcta, eh, si hay algunas fallas o algunos aspectos que tienes que mejorar con respecto a ese desempeño, hacértelo saber y también contigo acordar, o sea, digamos que yo estoy en este momento haciendo evaluaciones de desempeño en el área comercial, entonces sentarme con los asesores comerciales e indagar un poco más por qué no cumplimos con esas ventas, ¿cierto? Y a partir de esa indagación, que ahí sería como la entrevista de desempeño, es acordar con el mismo asesor eh, de qué manera podemos mejorar, de qué manera podemos mejorar. Muchas veces, por ejemplo, les voy a dar y siguiendo el ejemplo con la parte comercial, muchas veces nos damos cuenta que es que los asesores no cumplen porque es que tienen un desconocimiento del producto y del servicio y eso no les permite pues ser cerradores de esas ventas porque no están convencidos del producto que están manejando. Eso, por ejemplo, como una estrategia de mejora sería eh, como fortalecer el tema del entrenamiento. Por ejemplo, yo me tomaría, partiría como del entrenamiento, volver a retomar esa parte de inducción que termina en un entrenamiento que es algo mucho más específico. Entonces yo digo, bueno, en el entrenamiento vamos a centrarnos únicamente en fortalecer el conocimiento del producto y servicio y de que estas personas se empoderen de ese discurso para poder llegarle al cliente, ¿sí? Entonces, digamos que ese es un plan de mejora que yo puedo establecer a partir de esos resultados. Eh, lo más importante es que digamos que eso que acabé de mencionar, de que la evaluación es más como un proceso para que te retroalimenten sobre tu proceso de cómo estás
trabajando y cómo te estás desempeñando, que así lo vean los colaboradores, que los colaboradores no vean esto como como algo negativo, ¿no? Porque ese es como el temor o el miedo cuando surgen estos periodos donde vamos a evaluar desempeño, entonces tal vez la gente piensa que es que con esto es posible que pierda el trabajo, o es posible, sí, digamos que inmediatamente asumen una posición de temor y de angustia con respecto a estas evaluaciones. Esto es lo mismo, muchachos, lo mismo, muy similar cuando ustedes aquí en formación les hacen un plan de mejoramiento. Lastimosamente, algunos instructores amenazan con el plan de mejoramiento y resulta que el plan de mejoramiento no es malo, no es, digamos que no lo vean como algo amenazante o algo que va a deteriorar completamente su hoja de vida y su reputación, no. El plan de mejoramiento es una actividad, de hecho, en el formato dicen actividades adicionales para alcanzar el resultado de aprendizaje. Es decir, que es como si tú no alcanzas los resultados de aprendizaje, yo tengo como instructor que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a acordar con el estudiante? ¿De qué manera vamos a lograr que esa persona cumpla con ese resultado de aprendizaje? Le genero actividades adicionales, ¿sí? Y ya, digamos, una vez cumplido el plan de mejoramiento, uno firma, pasa a la coordinación el dato de que esta persona cumplió con el plan de mejoramiento y ya. Y se acabó el asunto, hasta ahí llegó. No es algo que te vaya de una a generar un tema de condicionamiento, ni de salida, ni de cancelación de matrícula. No es así como funciona. Ahora, si yo, y esto también pasa con la evaluación de desempeño, si la persona no toma, o sea, no tiene la disposición para hacer los cambios, para vincularse con esas estrategias de mejora, eh, continúa con las mismas fallas, ¿sí? Yo le haré esa retroalimentación un par de veces más, pero si la persona en realidad ni cumple con ese tema del desempeño, o por acá por el plan de mejoramiento, no cumple con esos planes de mejoramiento, pues ahí sí ya definitivamente tendremos que hacer otras cosas, ¿cierto? Pero de lo contrario, vean esta evaluación de desempeño o vean un plan de mejoramiento como una oportunidad para usted reconocer sus fortalezas, para también es la oportunidad de reconocerle al colaborador lo bien que está haciendo su trabajo, los resultados que hemos obtenido, es una manera también de reconocerlo, de reconocer esos aspectos positivos, ¿sí? Bueno, entonces, continuando con estas, hay varias, aquí les relaciono definiciones. Aquí hay una definición del enfoque administrativo, que la evaluación de desempeño es una valoración sistemática de la actuación de cada persona en función de las actividades que desempeña, las metas y los resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial de desarrollo. Listo, entonces, eh, como ustedes ven en la gráfica, la evaluación no solamente se hace de jefe a colaborador, o sea, o a subalterno, sino también existe la posibilidad de que yo evalúe entre pares, que evalúe cuál es la percepción de ese cliente externo con respecto al trabajo que está realizando, cómo lo ven sus pares, cómo lo ven incluso a veces los proveedores, dependiendo de esa comunicación interna y externa que maneje, que se acuerdan que ese es un punto de los descriptivos, eso, dependiendo de las personas con las que tenga contacto, yo voy a establecer un instrumento de evaluación para poder llegar a ellos y tener un concepto y una percepción con respecto a algunos indicadores que me permitan evidenciar que efectivamente sí está cumpliendo con su función o con su desempeño de manera correcta. ¿Listo?
cuando yo toco digamos que eh, varias personas, ¿sí? O sea que si la evaluación no se limita únicamente, que es que el jefe es el que tiene que dar el concepto y me quedo con eso, eh, es importante, digamos, que eso se amplíe, porque es que a veces, digamos que puede ocurrir en una evaluación de desempeño. Se supone que nosotros aquí tenemos que manejarla de manera muy objetiva. El jefe que va a evaluar tiene que ser muy objetivo. Aquí no se pueden cruzar aspectos personales, no se pueden cruzar, que es que a mí esta persona me cae como mal o no me gusta su energía, nada de eso. O sea, esas cosas deben de pasar a un lado. Yo voy a evaluar es a esta persona desde su desempeño, desde lo que me está aportando a mí para el área y lo que le está aportando a la organización, ¿sí? Entonces, a veces ese tema de la objetividad es un poquito complejo porque hay personas que les cuesta mucho trabajo separar esas dos cosas. Entonces, por eso hoy en día se habla de que la manera de evaluar tiene que ser no solamente partiendo de ese concepto del jefe, sino también del concepto de las demás personas que interactúan con él. Porque entonces así yo me puedo dar cuenta que si, por ejemplo, los demás tienen un concepto diferente al del jefe, es posible que aquí ahí pueda haber un sesgo con respecto a la evaluación, ¿no? Entonces digo, ah, bueno, algo pasa pues allí internamente entre ese jefe y ese colaborador, porque la percepción de los demás pues fue más positiva que, ¿sí? Entonces, en esta parte sí es muy importante el tema de la objetividad. Anteriormente, y hablándoles un poquito de los antecedentes del método de la evaluación de desempeño, anteriormente sí solamente partíamos del concepto del jefe o se creaban instrumentos muy, a ver qué les digo, se creaban instrumentos en donde solamente se evaluaban algunos aspectos generales y eso no permitía tener una evaluación realmente pues objetiva, ni podíamos de pronto, era posible que tal vez no teníamos una información más clara y más objetiva para poder realmente hacer planes de mejora o intervenciones, ¿sí? Entonces, digamos que la manera como eso fue evolucionando es llegar a que efectivamente no solamente podemos tocar un solo ente como es el jefe, sino también debemos abarcar los demás, ¿sí? Bueno, entonces miren, puntos fundamentales en la evaluación de desempeño. Entonces, ¿por qué se evalúa el desempeño? Es importante que una empresa sí tenga organizado desde el área de talento humano estas evaluaciones. ¿Por qué? Porque es la manera como yo puedo estar apuntándole a la mejora continua, puedo estar fortaleciendo a estos colaboradores con respecto a su desempeño, es la manera como yo eh, puedo de alguna manera desde el área de talento humano aportarle a sus colaboradores para mejorar en sus competencias, para mejorar en su conocimiento, para mejorar digamos, aspectos que de pronto eh, sean importantes, incluso desde ahí yo puedo también evaluar mi propia área, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo me puedo encontrar con deficiencias en el proceso de inducción, que la gente no sepa ese tema de que es que la gente, uno va y le pregunta, ¿usted sabe cuál es la misión de la empresa? ¿Cuáles son los valores? No, ellos no saben. Entonces ahí, digamos, es un punto también para el área de talento humano revisar un poco el proceso de inducción porque eh, o plantear un proceso de reinducción para poder enfocar a la gente y poder
que ellos, digamos que no solamente se limiten a su trabajo, sino que también tengan un concepto mucho más amplio de dónde están, en dónde están laborando, qué están haciendo, a qué le están aportando a la organización, ¿sí? ¿Cómo se debe evaluar el desempeño? Listo, allí en el cómo se debe evaluar. Ahí es donde les voy a hablar sobre los diferentes métodos que podemos establecer. Como les dije, yo puedo generar un cuestionario, yo puedo generar una entrevista, yo puedo generar incluso una simulación cuando yo quiero evaluar competencias específicas, por ejemplo. Entonces yo creo o me diseño un ejercicio en donde pueda las personas que están involucradas, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, sigamos con los asesores comerciales, con la parte comercial. Yo necesito fortalecer las habilidades de negociación de ese grupo de asesores. Entonces yo puedo pensar en una simulación eh, y plantear un ejercicio en donde yo pueda evidenciar que ellos muestren cómo estamos con la competencia de habilidad de negociación y a partir de eso empezar a crear una capacitación orientada a fortalecer esa competencia, ¿sí? Eso es. Entonces, ahorita les cuento un poco más sobre esos métodos. ¿Cuándo se debe evaluar el desempeño? Como les dije, generalmente son periódicas. Entonces, en el área comercial puede ser mensual, en las demás áreas como administrativas, como operativas, puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, ¿sí? Hay algunas empresas, he escuchado por ahí, que hay algunas empresas que eso lo hacen a final de año, o sea, cada año están evaluando a final de año, pues como las diferentes áreas, y al final pues te hacen esa recomendación de todo lo que has hecho durante el año. Pero les cuento que digamos que por tendencias y por lo que, digamos, en este momento estamos viviendo, y la manera como ha ido evolucionando la evaluación de desempeño, eh, digamos que hablamos de que esto no se puede volver, de que es que yo evalúo en esos periodos de tiempo, sino que debería ser una evaluación continua, continua y permanente, ¿sí? Que bueno, que en estos periodos vamos a establecer el cuestionario, listo, vamos a establecer el cuestionario, pero se supone que cada jefe de área dentro de sus funciones debe de cumplir con ese seguimiento permanente de cómo las personas vienen funcionando, ¿sí? Y cómo de alguna manera yo crear unos espacios como jefe de área en donde yo pueda hacer las retroalimentaciones a las personas sin esperar a que llegue esos periodos de tiempo para evaluarlos, ¿sí? Entonces digamos que hoy en día la tendencia es más hacia allá. ¿Cuál desempeño se debe evaluar? Entonces, en el cual por ejemplo, yo hoy les voy a mostrar el formato 10, donde estamos evaluando las competencias laborales, las competencias organizacionales específicas, ¿sí? Entonces, digamos, el cual me determina como eso. Bueno, ¿yo qué voy a evaluar? ¿Voy a evaluar qué? Las competencias organizacionales, listo. ¿Cómo lo voy a evaluar? Eh, Voy a hacer la simulación, voy a hacer la entrevista, voy a hacer el cuestionario, ¿de qué manera lo voy a hacer? ¿Quién debe evaluar el desempeño? Generalmente el quién debe evaluar está relacionado con muchas personas, no solamente es el área de talento humano allí involucrada en el proceso. Y en el proceso deben vincularse los jefes de área, deben vincularse las mismas personas, es decir, los pares, deben vincularse los clientes, debe vincularse en algunos casos los proveedores. Eh, Todas esas personas tienen que ver con esa evaluación. ¿Y cómo se debe comunicar la evaluación de desempeño? Bueno, en ese tema de la comunicación, primero, la retroalimentación se hace de manera individual y se hace en su momento, ¿sí? Es decir, si yo estoy en entrevista y estoy evaluando algunas cosas, pues yo inmediatamente
estaría haciendo esa retroalimentación en ese momento y estaría estableciendo acuerdos de mejora en ese momento. Pero también existe una comunicación de manera general, es decir, yo voy a, por ejemplo, si yo me doy cuenta que hay unos problemas de inducción, yo tengo que hacer una comunicación con el área de talento humano para lograr, digamos que lograr hacer esos acuerdos con esas áreas, con esa área que tiene que emplear una estrategia para fortalecer ese proceso, ¿sí? Entonces, digamos que ahí el tema de la comunicación se hace en su momento con la persona, pero también hay digamos que dependiendo de lo que encontremos en la evaluación de esas personas, tenemos que hacer una comunicación general de lo encontrado sin tener que señalar a las personas que están involucradas en eso, ¿sí? O sea, se hace como una presentación de manera muy general con respecto a lo encontrado y esos resultados o esa información se da sin señalar a nadie. O sea, allí no, nadie va a ser, digamos, ni señalado, ni juzgado, ni nada, simplemente se hace como esa retroalimentación de manera muy general. Bueno, los principales factores que afectan el desempeño, pues hay muchos, ¿sí? Miren, las personas que, por ejemplo, llegan a las empresas y no están satisfechas o sienten que lo que hacen eh, no está conforme con ese tema de recompensas, eso genera desmotivación y eso genera frustración y tal vez el desempeño se ve afectado por eso. Eh, digamos, otro aspecto que puede afectar el desempeño es el perfil o el perfil en cuanto a las competencias que trae el candidato, que aunque nosotros podamos validarlo, por ejemplo, desde la selección, también puede pasar que lo que yo les contaba en alguna oportunidad, que yo evalúo, por ejemplo, a la parte comercial en selección y yo determino esa persona tiene que tener habilidades de negociación, pero también tiene que tener un nivel de tolerancia a la frustración. Cuando yo evalúo esa tolerancia a la frustración, tal vez las pruebas psicotécnicas y los filtros que yo haya establecido para evaluar esa competencia me determinen que esa tolerancia a la frustración no se cumple al 100%, sino que es una tolerancia nivel promedio y que esa persona tiene que desarrollar un poco más ese nivel de competencia. Allí, digamos, en ese sentido, es importante que si yo lo identifico, yo tengo que, por talento humano, generar una, una, generar desde el proceso para desarrollar a las personas, necesito desarrollar con esa persona que tiene baja tolerancia a la frustración o la tiene promedio, generar una estrategia para que él cumpla con esa o trabaje con esa competencia, ¿sí? Para lograr realmente que esa persona pues cumpla con los resultados, ¿sí? Otros factores, a ver también qué puede ser. Puede ser la percepción que maneje el colaborador con respecto a la cultura organizacional que se vive. A veces se presentan climas organizacionales, ambiente laboral nada sanos y eso genera que las personas también no funcionen como deben. Otro aspecto es, por ejemplo, que yo no te dé las herramientas necesarias para poder desempeñarte muy bien en tu trabajo. Tú eres la secretaria, pero yo no te di el computador, estás trabajando a mano. Muy difícil que esa persona cumpla con esos resultados de desempeño si no tiene las herramientas necesarias para hacerlo, ¿sí? Entonces, hay varios factores
que interfieren allí en ese desempeño de las personas. Bueno, no, las razones de la organización para evaluar el desempeño son muchas. Es muy importante evaluar ese tema de las recompensas y en general, por ejemplo, yo encuentro que la gente sí siente que no está siendo valorado su trabajo y que hay un tema de diferencias con respecto bueno, yo a partir de lo que yo trabajo, yo no siento que lo que yo me gano esté acorde con eso. Y si es un sentimiento general, pues hay que pensar, hay que replantearse un poco el tema de las recompensas, ¿no? Del salario, y bueno, vamos a generar un plan de incentivos, un plan de beneficios. Bueno, digamos que allí hay que pensar en algo. Es muy importante también porque les permite a las personas que están laborando en la organización, pues tener un nivel de retroalimentación, la oportunidad de pronto de desarrollarse, de capacitarse de manera permanente, de mejorar las relaciones interpersonales por ejemplo, entre un área, mejorar esas relaciones y de manera muy general apuntarle mucho al tema del clima y al ambiente sano, a cambiar de pronto o modificar esas percepciones que tal vez no son las mejores, pero que hay que, desde las percepciones, yo puedo empezar a generar ese nivel de compromiso y ese sentido de pertenencia que yo establecí dentro de mis competencias organizacionales. Sí, entonces, de alguna manera hay muchas razones y muy positivas para poder evaluar. ¿Listo? Entonces, estas diapositivas se las voy a compartir. Los lineamientos básicos de la evaluación de desempeño, ustedes los van a poder mirar. Rápidamente les cuento pues que eh, como un primer lineamiento es que la evaluación se debe cubrir no solo el desempeño, sino también la consecución de metas y objetivos, ¿sí? Que la evaluación, digamos, se debe, que es lo que acabo de mencionar, que debe ser muy objetiva, debe de ser tratando siempre de lograr tener una información real, una información que no esté contaminada con de pronto con esas percepciones de tipo personal que afecte sus resultados. Denme un minutico que aquí se bloqueó la presentación. Me toca volver a proyectarla. Bueno, entonces vamos digamos que de manera muy general, he hablado pues del concepto de la evaluación de desempeño, por qué es importante la evaluación de desempeño en las organizaciones, cuáles serían los métodos y los instrumentos que podemos utilizar para poder evaluar. Pero entonces hay que mirar y hay que determinar en la evaluación de desempeño de qué manera lo vamos a hacer. Entonces, si vamos a centrarnos únicamente en las competencias laborales o vamos a tener en cuenta varios aspectos. Entonces, nuevamente volví a la presentación. Bueno, entonces miren, creo que me quedé por aquí. Estábamos aquí, ¿no? La evaluación, por ejemplo, parte de los lineamientos es también decir eh, que debe ser aceptada y acordada entre las partes que van a estar involucradas en ese proceso de evaluación. O sea, debe existir unos acuerdos, debe existir una comunicación con anticipación de lo que se va a hacer. Antes de, por ejemplo, yo aplicar una evaluación de desempeño, yo tengo que hacer una sensibilización en la gente y decirle, mire, vamos a entrar en un proceso de evaluar el desempeño, lo vamos a hacer de esta manera,
no lo tomen a mal, no lo tomen de manera negativa, tenemos que pensar que la evaluación es una manera de retroalimentarnos. Bueno, digamos que eso hace parte de la sensibilización, ¿sí? Eh, bueno, aquí hablan de quién evalúa el desempeño, ¿sí? Entonces, lo que les decía, es todas las personas que están involucradas con tu función. Si miramos en los descriptivos la comunicación interna y externa, ahí ustedes se van a dar cuenta quiénes son. Entonces, aquí, por ejemplo, dicen, es el gerente, es el individuo del gerente, es el equipo de trabajo. Cuando planteamos la evaluación 360, que eso es un método de evaluar, ahí tocamos clientes, proveedores, tocamos toda esa parte de comunicación externa, ¿no? Eh, ¿Quién evalúa? Evalúa, por ejemplo, el área de talento humano, pero también evalúa el jefe de área. Los jefes están involucrados en ese proceso. ¿Listo? La evaluación de desempeño es un proceso importantísimo dentro de la empresa. Hay que llevarlo a cabo, hay que organizarlo, hay que pensar en hacerlo, porque es la manera como yo puedo también evaluar cómo voy, ¿no? Cómo voy con mis resultados, cómo voy con mis objetivos organizacionales planteados, cómo la gente sí le está aportando a eso, y ahí hay un tema de reconocimientos. ¿Listo? El proceso se tiene que planificar con tiempo, se debe determinar la población que se va a evaluar, qué se va a evaluar o qué se va a medir, se tiene que pensar en la metodología que vas a utilizar. Entonces, como les digo, ahorita generalmente se está evaluando esa escala gráfica, lección, fuerza de evaluación de campo, son evaluaciones tradicionales que no me permiten tener una evaluación amplia con respecto al desempeño de ese candidato, porque solamente se centra en establecer un cuestionario, llénelo y listo, y ya. Entonces, entrégueme eso, ahí salen los resultados, entonces ahí se sesga un poco la información de realmente el desempeño. Yo tengo que, además del cuestionario, utilizar una entrevista, tengo que utilizar de pronto, como les digo, esas pruebas simuladas que también me permiten evidenciar ese tema de competencias. Y también involucrar en el proceso varias personas en donde no solamente me quede con la percepción del jefe, eh, sino también sobre los otros actores que están allí inmersos como en esa función de ese colaborador, ¿no? Hay que establecer unos objetivos, hay que establecer los riesgos que pueda tener el proceso, los criterios de evaluación, quienes participarán como evaluadores. ¿Listo? Y entonces aquí en las diapositivas yo les muestro unos ejemplos de lo que era evaluar anteriormente bajo los métodos de escala gráfica, que si ustedes ven, tocan un poco algunos aspectos, pero se vuelve realmente muy subjetiva en el momento de evaluarlas. Esta es selección forzada, entonces ahí colocan como unos indicadores para evaluar y entonces le colocan cumple o no cumple, más, menos, ¿sí? Entonces ahí la información queda un poco sesgada. La tendencia hoy en día, muchachos, es más utilizar la evaluación 360 grados. Existe una evaluación 90 grados, que es jefe subalterno. 180 creo que es jefe subalterno pares. La 270 abarca jefe subalterno. eh, a ver, recuerdo por acá, creo que lo tienen ustedes en este material que yo les entregué, que es cortico, creo que está aquí una imagen para tener claridad sobre, mira, sí, aquí está. Entonces lo que les dije, 90 grados es jefe evaluando al colaborador, ¿sí? 180 es el jefe
evaluando al colaborador y la evaluación entre pares, por eso dice colegas. La 270 es jefe, subalterno, colegas, pero a la vez también es los, digamos que los pares y la persona puede también evaluar al jefe, ¿sí? Y la 360 abarca todos los, como les digo, todas las personas que están involucradas en esa función. Entonces, por eso ahí aparecen, adicional a todos esos que acabo de mencionar, aparecen los clientes. Los clientes o los proveedores. Digamos que la 360 abarca todas las personas que están involucradas con él. ¿Listo? Entonces, allí para que ustedes hay unas definiciones allí con respecto a las metodologías, pero entonces cuando ustedes lleguen a la empresa, pues de pronto se van a dar cuenta, pues con qué metodología ellos están trabajando. Si, si les hablan de la evaluación 360, ustedes ya saben que es que van a no solamente a tocar la percepción del jefe, sino que también va a haber una evaluación mucho más amplia con respecto a los diferentes actores que giran en torno como a tu función y a tu desempeño, ¿no? Bueno, muy bien. Este material me gusta porque pues aquí te establecen por pasos, ¿no? Entonces te dicen primer paso, hacer esto, segundo y tercero, ¿sí? Entonces, si lo revisaron, y aquí en este material les muestran un instrumento de evaluación. Ustedes pueden utilizar este también si quieren, ¿no? Sino que este es netamente competencias, ¿sí? Solamente son competencias y estamos hablando de las competencias no laborales, sino las competencias de tipo conductual, es decir, las que nosotros tomamos de los diccionarios, ¿sí? Eh, Allí, digamos, este creo que se los compartí al correo, si no, pues vuelvo y se los envío. Voy a mostrárselos acá, porque aquí está relacionado, es este. Entonces, aquí, digamos, por ejemplo, si yo lo tomara como referente, entonces yo tendría que mirar las competencias específicas en un área, mirar que voy a evaluar, por ejemplo, los asesores, tomo las competencias específicas, las planteo aquí y les coloco un rango entre 1 y 5, donde 5 es se cumple, 1 es no se cumple, 2, 3, 4 es de manera intermedia. O sea que esta puede ser una opción, ¿cierto? Entonces, cambiándole pues la información, ustedes me dirán, bueno, yo establezco estas competencias aquí y cómo yo organizo esta información que aparece aquí, estos indicadores. Hay un diccionario que yo les compartí a ustedes y voy a mirar a ver, creo que es el de 120 competencias o es el más grande. Espérate a ver, yo miro una cosa. Voy a colocar alguna competencia, voy a colocar liderazgo a ver a dónde me lleva. Bueno, digamos que es esta. Hay una definición que yo les decía que en el formato 6 pues establecieran esa definición, pero mire que acá abajo hay criterios conductuales, es decir, que usted puede partir de esta información y puede ir organizando esos indicadores para evaluar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice uno, sabe mantener equipos debidamente unidos, condicionado, 2, sabe promover, bueno, digamos que con esa información usted podrá, o los de talento humano podrán organizar esos indicadores de escala conductual que me permitan finalmente evaluar esa competencia. Bueno, ahora vamos directamente al grano. Vamos a tocar el formato que ustedes van a llenar. Les voy a entregar un formato, el formato 10-10-1, evaluación de desempeño de la metodología por competencias del SENA, ¿sí? Lo que hemos venido trabajando, ustedes ya trabajaron la matriz 5, el formato 5, el formato 6 y este es el formato 10 que tiene que ver con la evaluación de desempeño. Para este ejemplo que voy a tomar, teniendo en cuenta que yo con ustedes
bajé dos normas de competencia relacionadas con el director financiero y administrativo. Las voy a tomar como ejemplo para que ustedes sepan cómo van a diligenciar este formato. Miren, este formatico, hay, si ustedes ven los factores a evaluar, dice así, dice competencias laborales, que esto tiene que ver con las normas. Acá abajo dice resultados a evaluar con las competencias organizacionales. eh, y aquí no están las específicas. Tendríamos que abrir un campo en las específicas y estos aportes adicionales. De pronto aquí en estos factores adicionales podríamos colocar las específicas. Estoy pensando en eso. Aportes adicionales es lo que les decíamos, aquellas funciones que ustedes colocaron en funciones eh, relacionadas pero que no están en la norma, podríamos colocarlas aquí también y establecer las evidencias que vamos a recoger con respecto a eso. Bueno, entonces yo quería mostrarles esto. Entonces miremos a ver. Resulta que yo tomo mi cargo, el cargo que estoy trabajando, entonces aquí dice cargo, director financiero administrativo, proceso de corresponde, dirección administrativa, tipo de proceso estratégico, cargo del jefe inmediato, gerente general. O sea, esta información inicial ustedes ya la tienen, ¿no? Entonces solamente es copiar y pegar. Y aquí este propósito del cargo vuelve y aparece, es lo que hemos hablado todo el tiempo. Es esa función clave, es ese propósito del cargo que aparece en el formato 6, es esa función principal del puesto de trabajo en el descriptivo, es lo mismo, o sea que es copiar y pegar la misma función general que yo les hablo todo el tiempo y que las específicas ya son la desagregación de las demás funciones. Listo, muchachos, voy a hacer el ejercicio con dos normas de competencia que fue las que en una oportunidad descargamos. Una se llama evaluar resultados financieros de acuerdo con indicadores de metodología y la otra tiene que ver con elaborar informes financieros de acuerdo con metodología normativa. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a arrancar con esta evaluar resultados. Entonces, ustedes van a determinar en sus normas de competencia escogidas que se encuentran en la matriz 5, que se encuentran relacionadas en formato 6, esas mismas normas van a aparecer acá, ¿cierto? Van a aparecer en su formato 10, en esta primera parte donde me dicen factores a evaluar, competencias laborales, resultados a evaluar, normas de competencia laboral. Entonces, vamos a tomar esa primera norma y vamos a mirar, cuando me dice resultados a evaluar, entonces voy a la norma, ¿cierto? Entonces aquí, acuérdense que yo les hablé de que existen unos criterios de desempeño que se los estoy señalando. Esto tiene que ver con sus actividades claves. Estos criterios de desempeño que están relacionados aquí, incluso con los conocimientos. Miren esta numeración que aparece aquí, en estos conocimientos, o sea, están relacionados con esos criterios de desempeño, o criterios, sí, ¿no? Son criterios de desempeño. Sí, y aquí al final de la norma, aquí después de los conocimientos esenciales, aparece evidencias. Evidencias, el desarrollo competente de la función se demuestra a través de, y aparecen evidencias de desempeño y evidencias de conocimiento. Digamos, en este caso, yo voy a mirar las evidencias de desempeño. Me dice directo, manejo de hoja electrónica y software financiero, una exposición de situación financiera y de producto, informe financiero. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a mirar, por ejemplo, vamos a arrancar con la primera, dice manejo de hoja electrónica y software financiero. Voy a mirar los conocimientos esenciales en dónde está ese tema del manejo de hoja electrónica y software financiero. Está aquí. Aquí aparecen hojas electrónicas financieras, concepto y manejo.
Ahí hay una numeración, dice 2, 3. Yo me voy a la 2, 3. De acá de los criterios de desempeño, la encuentro, aquí dice 2, 3. La aplicación del indicador financiero corresponde con guía técnica. Voy a empezar a copiarlo. Se lo voy a copiar. Voy a copiarlo aquí donde dice compromisos relacionados con los elementos de las actividades claves de la norma de competencia laboral. Aquí lo pego, ¿sí? Aquí lo pego. Y este es el primer criterio que yo voy a tener en cuenta de desempeño para poder. Que cómo voy a evidenciar esa aplicación, ¿cierto? Entonces lo voy a evidenciar. ¿Dónde está la norma? La norma me dice que yo lo tengo que evidenciar o la manera como yo lo puedo evidenciar es revisando el software, ¿no? Revisando, digamos que el manejo que le he dado al software, a los aplicativos, a las hojas, los registros, los resultados, ya. ¿Listo? Listo. Entonces volvemos a la norma. Volvemos a la norma, es esta. Me aseguro de pronto que acá arriba en los criterios de desempeño, de pronto mirar dentro de los otros criterios que aparecen allí relacionados con el punto 2.3, algún otro que digamos que esté asociado a esa revisión de esas hojas electrónicas. Eh, sí, voy a mirar. Es posible que este que dice 2.2 de la selección de datos financieros corresponde a este también me pueda servir. Entonces yo lo paso aquí como un segundo, en mi hojita voy a pasarlo aquí como un segundo criterio de desempeño que está asociado de pronto con ese manejo de hojas electrónicas y software, ¿sí? Bueno. En la norma también me dice, y vamos a mirar nuevamente las evidencias, me dice que hay un informe, mira, de producto hay un informe financiero. Mira, también hay una exposición de situación financiera, ¿no? Eso tiene que ver, si yo quiero evidenciar esta exposición de situación financiera, es teniendo una entrevista con él y, digamos, dándole un espacio para que lo haga, y es la manera como yo puedo evidenciarlo. Y si lo voy a hacer, pues también tengo que buscar algunos, pero entonces digamos que ese lo vamos a dejar allí, vamos a colocar el informe financiero, por ejemplo, que es mucho más sencillo de poder verificar los informes financieros. Entonces yo miro en los conocimientos esenciales que tiene que ver con los informes financieros, por ejemplo, consolidación de información financiera, ¿sí? Este es uno. Y si yo veo la numeración, dice 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 2.2. Entonces, eso que está allí, 1.1, entonces esto es lo que yo voy a pasar para allá, ¿sí? O sea, todo lo que corresponde a ese informe. Entonces voy a copiar y voy aquí a colocar eh, como punto 3, voy a colocar este, ¿sí? La recolección de información financiera. Entonces, acá al frente en evidencias, pues voy a colocar también que existen los informes financieros. Ya, como una segunda evidencia, ¿no? Yo lo puedo evidenciar por aquí. Entonces voy a colocar aquí uno, voy a colocar dos. ¿Listo?
Entonces, digamos que acá, una vez yo termine de organizar esta información de los compromisos y las evidencias, yo acá en resultados a evaluar voy a colocar cuántos criterios de desempeño yo tomé como referentes que yo realmente puedo evidenciar y voy a colocar el número. Por ejemplo, digamos que yo ya acabé y ya tengo estos 3 resultados, entonces yo coloco aquí el 3. Tomé 3 criterios de desempeño que están aquí relacionados y aquí están las evidencias, ¿sí? Ese es el trabajo que es la manera como van a llenar este formato. Aquí abajo están resultados de competencias organizacionales. Por favor, copien sus competencias organizacionales. Es pasar aquí las competencias, descriptores de comportamiento, es la definición que ustedes tienen de esa competencia. Y como les dije, estos aportes adicionales tienen que ver con las funciones que ustedes tienen relacionadas que no están dentro de las normas de competencia. Si usted en su trabajo no relacionó ninguna función pues adicional, nada que todo lo asoció pues a la norma, entonces por favor colóqueme aquí. Cámbieme ese aportes adicionales, cámbienlo por competencias específicas y colóquelo allí, las competencias específicas, y coloque los descriptores de comportamiento. ¿Listo? Ah, mira, perdón. Mira que el formato también tiene el espacio y las competencias específicas. Entonces, por favor, coloquen aquí competencias específicas y acá arriba en aportes adicionales es lo que les digo, las funciones que no tienen norma y que usted pueda evidenciar. ¿Listo? Bueno, en esta pestaña segunda, ustedes acá la información que manejaron allá en esta primera pestaña es pasar la información tal cual, ¿sí? Y aquí colocar el nombre, aquí adicional a los datos iniciales, le piden el nombre del colaborador. Aquí vuelve y pasa la misma información, ¿cierto? Entonces acá paso esto, paso aquí, que estos son los compromisos, ¿sí? Bueno, yo aquí lo organizo, ¿no? Aquí coloco la 3 y acá empiezo a... Esta es la valoración por el evaluador. Sobresaliente de 90 a 100, satisfactorio de 60 a 89%, insuficiente inferior al 59%. Y es la evaluación que le voy a hacer a través de la entrevista, a través de la revisión de esos software y de esas hojas electrónicas en el tema financiero. Sí, le voy a dar una valoración a eso. ¿Listo? Entonces, aquí, digamos que lo que sigue aquí es lo mismo, ¿no? Cambiar aquí, pasar la información que hiciste en la evaluación de desempeño en esta primera pestaña, pasarla para acá. Y aquí, digamos que aquí en los resultados, pues sencillamente si nosotros lo aplicamos, pues van a generar unos resultados. Esto dejémoslo en blanco porque es que no lo estamos haciendo, no estamos generando pues la evaluación. Entonces, sencillamente esto quedaría pues sujeto a que voy a evaluar al señor Ricardo y le voy a generar una puntuación y este formato tiene un plan de mejora. Entonces yo digo, bueno, a la luz de la información que obtuve, voy a pensar, que es que don Ricardo tiene que hacer una capacitación en estrategias organizacionales. Entonces yo coloco factores a mejorar, el desconocimiento o el bajo liderazgo que tiene con respecto a las estrategias organizacionales, actividades a desarrollar, la capacitación que voy a generar con respecto a eso, el responsable de la actividad va a ser talento humano y la fecha de la evaluación. Y eso es todo, muchachos. Yo espero que con esta explicación, pues realmente les quede claro qué es lo que tenemos que hacer. Si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud con respecto a esto, me preguntan, yo voy a estar
Yo voy a estar conectada, pues todos los días estoy conectada todo el día al WhatsApp, al correo. Estoy pendiente de lo que ustedes me puedan preguntar con respecto a este formato. Eh, o si no, también podemos el próximo jueves, antes de arrancar con las exposiciones, de pronto tener un espacio, pero pequeñito, en donde podamos resolver pues dudas muy puntuales con respecto al diligenciamiento de este formato. ¿Listo? Entonces, espero que tengan un excelente día y cualquier cosa, pues estamos en comunicación. Muchas gracias.